como el de la bendita inflación en la Argentina. Y vamos a hablar con Matías Tombolini, economista, para chequear un poco los números de las últimas horas. ¿Qué tal, Matías? Juan Micheli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te quería consultar por este anuncio. Obviamente, como todos los meses, es un clásico también ya de debate. La inflación dada por el gobierno, que en este caso sería del 1,8%, y que asciende a casi un 12% el primer cuatrimestre ya. Así es. Bueno, obviamente el gobierno dice que este es el número oficial, hay otras, y siempre estábamos, ¿no? Todos los meses ya con que es 2, que es 4, que es 3, y bueno, no hay acuerdo al respecto. Mira, a mí me parece que es una medición que independientemente de la mensura que uno pueda tomar, digamos, si era 2 o 1,8 o 2,2, me parece que esto no cambia, me parece que es altísimo, 12% en un cuatrimestre. Digamos, Juan, 12% en 4 meses es 4 o 5 veces la inflación que tienen algunos países en el año. Digo, el problema es muy grave en términos de variación de precios, deslizamiento de precios, como dicen los empresarios según la presidenta, o aumentos generalizados que no son todos según el ministro de Economía. Inflación hecha y derecha, que le decimos, claro, criollo acá en el barrio. Sí. Es mucho. Me parece que hay rubros además como mantenimiento del hogar que subieron 14,5%, alimentos cerca de 11%. Es decir, durante abril algunos guarismos también son preocupantes porque si uno mira puntualmente, qué sé yo, no sé, servicios sanitarios, 24% en un mes, pescados, 9%, indumentaria, 4,5%. Esto fue el mes de abril solamente, por supuesto pescado con el componente estacional, así como bajaron frutas y verduras en el orden del 0,2%. A lo que me parece que hay que tratar de apuntar es quiénes son los principales perjudicados y quién gana con la inflación en la Argentina, porque hay alguien que efectivamente gana con la inflación. Perjudicados, por supuesto, aquellos que tenemos ingresos fijos, que no ajustan por precio y que van por la escalera mientras los precios van por el ascensor, como decía el general. Sí. Y por el lado de quién gana, claramente el Estado, que captura vía impuesto inflacionario recursos que nadie votó, que nadie dispone a dónde van y que son la cuarta fuente de ingresos que tiene hoy la Argentina, toda vez de que, digamos, no nos prestan en el exterior, la diferencia entre lo que gastamos y lo que juntamos la tenemos que poner imprimiendo billetes. Sí. También la presidenta anunció un ajuste hacia arriba de la asignación universal por hijo y también del salario familiar, entre un 20 y un 40 para el salario familiar y un 40 para la asignación universal. ¿Esto en pareja acompaña la inflación? Yo creo que sirve, Juan. Me parece que ya no hay mucha gente que discuta lo positivo de la asignación universal por hijo. Podríamos pensar si en vez de ser un subsidio económico se pudiese llegar a consagrar como un derecho que equipara a todo el mundo y que no lo perdés según tu nivel de salario, para que no exista esto de que no quiero estar en blanco para no perder el famoso plan. Sí. Pero más allá de eso, que son cuestiones de forma que no son menores, la vigencia y la importancia de la asignación universal por hijo no se discute desde el oficialismo, no se discute desde la oposición, y el 40% lo que hace es básicamente recomponer el poder de compra justamente de aquellos sectores que menos tienen, volcando en el mercado en el próximo año unos 15.000 millones de pesos más que lo que se tenía previsto. Esto es claramente más poder de compra para lo que, digamos, lo que consume quien percibe dicho beneficio, fundamentalmente alimentos, el almacén del segundo cordón, la panadería del primer cordón del conurbano lo van a sentir, porque esa demanda se va a mover un poquitito para arriba y venía deprimida esa demanda, y esa plata que circula, bueno, es un poco de oxígeno, porque la realidad es que este beneficio ha tenido una relevancia determinante en el avance de nuestra economía en los últimos años, y no es menor. Claro que habría que ver qué otras variables se pueden revisar a la baja para que no termine siendo
este impulso un beneficio por un lado y por otro lado un perjuicio. Porque, Juan, ¿vos te acordás cuando la presidenta planteó el aumento que de alguna manera trató de plantear como un antagonismo entre el impuesto a las ganancias para los trabajadores y la asignación universal por hijo? Sí, tal cual. Bueno, esto es, me parece, conceptualmente lo más complicado de lo que planteó la presidenta, que fue quien impulsó que se convierta en realidad un viejo proyecto que había sido en su momento de Carriola Zetedal en el año 1996. Ahora, lo llevó adelante este gobierno lo dispuso, lo implementó, fantástico, pero plantear la contradicción entre el impuesto a la ganancia que se le cobra a un trabajador versus la asignación universal, me parece que no es correcto, toda vez que quien tiene un plazo fijo o un bono argentino cobra millones y no paga impuesto a las ganancias. Creo que eso es peligroso, justamente no une, sino que agranda brechas. Recordemos que el impuesto a las ganancias para los trabajadores, suponete que no movemos el mínimo, bueno, fantástico, pero ¿podemos descontar el celular? No. Si sos inquilino, ¿podés descontar el alquiler? No. Si sos madre soltera, ¿tenés un tratamiento especial? No. ¿Podés descontar los viáticos? Digo, celular y viáticos son cosas inherentes a tu trabajo, a tu actividad, de la cual después viene la ganancia. Tampoco descontás viáticos. Comida, vianda, ¿se puede descontar? Tampoco, Juan. De modo que es bastante parecido un impuesto al trabajo. No es a las altas rentas, porque $1.500 o $2.000, depende del tipo de cambio que tomes, no parece ser una renta extraordinaria. Y además, luego la paritaria va a ingresar gente que no estaba, que va a empezar a estar producto del aumento negociado en paritaria. De modo que a mí me parece complicado esto que se planteó, de poner de un lado la asignación universal y del otro lado los trabajadores que pagan dicho impuesto. Bueno, porque ahí entonces, si se aumenta la asignación universal y el salario familiar, pero se mantiene el impuesto a las ganancias y no se corrige la escala, esto claramente es un mensaje político a acompañar más a los sectores populares y perjudicar a las clases medias. Es que este es el antagonismo que yo no entiendo por qué se plantea. ¿No sería mucho mejor que si tenemos un Estado que puede saber si gastamos más de 1.000 pesos en un supermercado pagando con un medio de pago electrónico, o si nos compramos una remera y 2 zapatillas en Uruguay te mandan la carta a tu casa, ¿no sería mucho mejor, por ejemplo, que le coloquemos algún tipo de sistema de gestión, que la tarjeta sube a vos o a mí, el boleto en colectivo en vez de 2,50 nos cueste 5 pesos? Digo, que se vincule y que se haga más eficiente la asignación de dinero que se brinda en subsidios económicos y no sociales. Digo, porque plantear el antagonismo entre la recaudación de impuestos a la ganancia para los trabajadores y la asignación, la verdad que es me parece que no es justo cuando se podría avanzar en reducir gastos que además implicarían que paguemos todos un poco más, luz, gas, agua, transporte, pero allí a donde realmente podemos afrontar esta erogación. Que un trabajador que gana 15.000 pesos y tiene 3 hijos, o 16.000 pesos, o una madre soltera que es considerada prácticamente un soltero, porque salvo por los hijos no puede descontar ninguna particularidad, y que alquila, tenga un tratamiento conceptual, en donde le dicen, bueno, tenés que ser solidario con aquella persona que tiene 4 hijos y todos cobran el subsidio. La verdad que no parece razonable, porque de alguna manera no creo que sea allí el antagonismo. Sí me parece que habría que cobrarle impuesto a quienes tienen un plazo fijo de 20 millones de pesos, ¿no? Sí, que está y es un... amagan permanentemente con ese tema, pero ningún gobierno le ha agravado justamente a la renta financiera, que es inexplicable, o habrá alguna explicación que desconocemos. Ahora, Matías, ¿qué sentido tiene si la inflación aumenta 40, después aumentar 40, aumenta 100, 100, aunque sea 1.000 y 1.000? Estamos siempre permanentemente en una carrera agregando ceros, pero el tema es el poder adquisitivo. Sin duda es que la resolución del problema de la inflación es una resolución de largo plazo, y largo plazo es una palabra que en la Argentina hace tiempo que no existe, que tiene que ver con la reconstrucción de la confianza, y la reconstrucción de la confianza es un desafío que tiene este gobierno y el gobierno que venga, para que volvamos a creer en nuestra propia moneda y no fuguemos hacia otras monedas. Hoy la manera que se está teniendo de tratar de que se desacelere el aumento de los precios es con tasas de interés que son el triple o el cuádruple de lo que se cobra en la región, y por supuesto eso deprime la inversión, porque si vos ganás
25% por poner la plata en el banco, ¿qué le vas a pedir una inversión para tener una heladería? Realmente una rentabilidad muy elevada. Entonces, la realidad es que hay una contradicción entre tasa de interés y nivel de actividad, y hay que entenderlo, hay un costo que se paga. Digamos, desacelerar el aumento de precios tiene un costo en términos de crecimiento económico. Necesariamente ahí hay una relación inversa que hay que ver cómo se administra para que no sea demasiado brusco el freno en la actividad, si lo que se quiere es desacelerar el aumento de los precios. Pero, obviamente, este costo hay que estar dispuesto a pagarlo, pero sobre todo me parece que hay que estar dispuesto a plantearlo de cara a la sociedad. Y acá no es solo el gobierno, sino también la oposición, la que carece de iniciativas que le hablen claro y con la verdad a todos los ciudadanos. Finalmente, Matías, vos conocés muchos países que tengan control de precios, porque precios cuidados en realidad es un eufemismo, es un control de precios. Y la verdad es que no. Digo, uno puede entender el control de precios como un programa de precios de referencia que sirve para cuidar el bolsillo, para que te rinda un poco más el sueldo, pero no como una política antiinflacionaria de mediano plazo. Digo, ¿será una política social? Sí. Una política económica de mediano plazo me parece que no, porque además si miramos el resultado, Precios Cuidados arrancó el 1 de enero del 2014 y hasta hoy, mejor dicho, hasta el 30 de abril de 2014, la inflación acumulada es del 12%. Bien. Si ese es el resultado, bueno, parece que no está funcionando muy bien. Gracias, Matías. Hasta luego.